Éxodo capítulo 17, hermanos, por favor, versículos del 8 al 13 va a ser nuestro texto en esta noche. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13, hermanos, va a ser nuestro texto para predicar la palabra de Dios en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Yo quiero hablar en esta noche, hermanos, de este mensaje que he titulado Levantando nuestras manos, del libro de Éxodo, capítulo 17, por favor, versículos, amén, del 8 al 13. Antes de leer la porción de escritura, hermanos, dice que hay una historia antigua, amén, y un relato acerca de un valiente capitán. Dice que cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de batalla. Dice que su espada, hermanos, era temida por sus enemigos, porque era heraldo de la matanza y de la victoria. En otras palabras, donde él estaba en la batalla, amén, siempre había victoria, porque era bueno, amén, para usar su espada. Dice que su rey en una ocasión le pidió que le mostrara la espada y el capitán se la envió. Dice que el rey tomó la espada y con cuidado la examinó y la devolvió para atrás con el siguiente mensaje y le dijo: no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué nuestros enemigos le pueden tener tanto miedo a esa espada. Y el capitán envió su respuesta a su rey y le dijo: vuestra majestad, usted se ha dignado a examinar la espada, pero no le envié la mano que maneja la espada. Si hubiera examinado mi mano y el corazón que dirige a mi mano, entonces habría entendido el misterio del por qué mis enemigos le tienen tanto miedo a mi espada. Éxodo capítulo 17, hermanos, versículos del 8 al 13, dice estas palabras, la palabra del Señor. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Otra traducción dice del último versículo estas palabras: y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Yo quiero hablar, hermanos, amén, acerca de este tema. Primeramente, tenemos una guerra. Escucha el significado, hermanos, de la palabra guerra. Amén, dice el diccionario que es una lucha o disputa continuada entre personas. Dice que también puede dar lugar a actos violentos. Como cristianos, hermanos, tú y yo debemos entender esto de una vez por todas. Debemos entender que tenemos una guerra, que hay seres incorpóreos, como los llama la Biblia, a los demonios, que desean nuestra perdición eterna. Y debemos entender que se levantan a hacer guerra contra nosotros. En otras palabras, tenemos una guerra. ¿Cuántos están ahí? Escucha esto, hermanos. Así como existe nuestro Dios Todopoderoso, también existe un diablo que es mentiroso. Así como existe el cielo, existe también el infierno. Y así como existe el bien, mis queridos hermanos, existe también el mal. Y Satanás y sus demonios han venido a la tierra, hermanos, a matar, hurtar y destruir. Y para hacer que personas se pierdan y se vayan con ellos a
al infierno. Estos seres malignos se levantan, hermanos, en contra de los seres humanos. ¿Para qué? Para lograr que estos se pierdan y al final, al irse de este cuerpo terrenal, el alma de ellos se vaya con ellos al infierno. Mira conmigo Apocalipsis, capítulo 12, por favor, versículo 12, lo que nos dice la palabra, amén, del Señor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Apocalipsis 12 dice estas palabras: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Escucha, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra de Dios que Satanás ha venido a esta tierra a matar, hurtar y destruir. Otra traducción dice de esta escritura: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y escucha esto, hermanos, Satanás es el ladrón y sus demonios, ellos, nuestros enemigos, tienen un propósito en esta tierra: matar, hurtar y destruir. Y no solo lo hacen con personas que están afuera, que están en sus manos. Escucha, a ellos los pueden engañar, los pueden manipular, incluso hasta quitarles la vida si no buscan la ayuda de Dios. Pero también se levantan a hacer guerra en contra de los hijos e hijas de Dios, en contra de nosotros, hermanos, que estamos buscando a Dios y estamos buscando las cosas de Dios. El otro semana pasada que fuimos al tour y nos tocó ir a ese lugar que se llama CDP, es donde entran a los presos recientemente antes de que los sentencien para pasarlos adentro a la cárcel. Normalmente es un pabellón donde hay mucha gente, así es que se me acerca uno de los que están allí después de que se predicó la palabra, después de que se oró por ellos. A veces me acerca y me dice estas palabras acerca de un compañero de su celda, y me dice que un compañero de su celda acaba de morir. Se ha predicado del infierno en ese lugar. Amén, se predicó acerca, amén, de que hay otra vida después de la muerte. Él está escuchando el mensaje y después viene y me cuenta acerca de su compañero de celda. Dice que de repente, amén, estaba, tú sabes, su compañero como si nada, como cualquier otra persona, y de pronto se le empezó a ir el aire. De pronto empezó a dejar de respirar. Escucha, amén, empezó a asfixiarse. Amén, él no era una persona adulta o mayor, tenía alrededor de 30 años, no estaba drogado, incluso me dijo que no se estaba drogando. Su compañero de celda, amén, no padecía ninguna enfermedad, sino que de pronto, de la nada, empezó a perder el aire, se empezó a asfixiar. Cuando dieron aviso para solicitar ayuda, para que lo auxiliaran, amén, escucha, no alcanzaron a llegar. Amén, cuando estaba muerto ya, amén, llegaron. Pero escúchame, hermano, cuando él me dijo estas palabras, amén, él mismo me dijo así: pastor, fue el diablo el que se lo llevó. Y yo le dije estas palabras para atrás, eso mismo fue. Amén, ¿por qué? Porque si una persona, hermanos, no busca a Dios, lo ignora totalmente y se da a ser un servidor de Satanás, a las obras de Satanás, amén, ser maligno, tiene derecho incluso hasta de quitarle su vida. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo y el padre de ellos tiene un derecho con sus hijos. Así que, amén, cuando él quiere puede tomar su vida, si es que Dios no tiene misericordia, amén, de esta persona. Y eso fue lo que sucedió. Yo le conté la historia, amén, de Fabián, amén, y le dije cómo él estaba, amén, de la misma manera perdiendo el aire, amén, estaba asfixiándose, amén, lo que él me contó, que se estaba ahogando, amén, estaba bien borracho, ¿verdad? Ya había venido a la iglesia, amén, y no había querido entender, se volvió a ir a tomar, amén, y cuando ya, amén, tú sabes, está muriéndose, amén, clamó a Dios, amén, por su perdón, y Dios tuvo misericordia de él, amén.
pero de otros a veces Dios no tiene misericordia. ¿Y por qué será eso? Bueno, eso está en las manos de Dios, yo no lo sé. Amén. Pero lo que sí sé es que cuando personas están con Satanás, haciendo las obras de Satanás, este ser maligno se convierte en su padre, mis queridos hermanos, y como su padre tiene un derecho incluso de tomar su vida, amén, cuando él quiere. Amén, por eso vienen a la tierra, amén, para perder a las almas y llevarlas con ellos al infierno, mis queridos hermanos. Y escúchame, amén, si se nos olvida esto, si se nos olvida la parte espiritual, si solo nos concentramos en la parte física, escucha, estaremos en un grave peligro, hermanos, porque podemos tomar decisiones que nos lleven directamente a las garras del enemigo. Y si personas pierden su vida estando de esa manera, se perderán por toda la eternidad. Mira conmigo Mateo capítulo 10, versículo 28, dice estas palabras. La palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice estas palabras: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, versículo 50, un poco más adelante, nos dice estas palabras. Mateo capítulo 13, versículo 50, amén, dice estas palabras, la palabra de Dios: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Escucha esto, hermanos. Dios no quiere que esto suceda con ninguna persona, y mucho menos a nosotros como hijos e hijas de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a nosotros que ya estamos salvos, nos dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. Esto significa que debemos defender nuestra fe, debemos defender nuestra salvación de los ataques del enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Levantándonos a luchar. ¿Cuántos están aquí? Y yo quiero hablar segundamente acerca de este tema, levantándonos a luchar. En nuestro texto, hermanos, nos habla la Biblia de cómo los enemigos de Dios se levantan a hacer guerra en contra del pueblo de Dios, los amalecitas, y hacen guerra en contra de ellos en Refidim, dice la palabra de Dios. Y nos dice cómo Moisés habló con Josué y le dijo: escoge varones y sal a pelear contra el enemigo. En otras palabras, levántate y lucha en contra de nuestros enemigos. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que Moisés dijo: yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Ahora pon atención. La vara, amén, de Dios en la mano de Moisés era un símbolo de la autoridad y del poder de Dios en las manos, amén, de Moisés. Eso significaba que ellos, amén, en la batalla, en la guerra, no ponían su confianza en lo que ellos podían hacer por sí mismos, sino que ponían su confianza, hermanos, en la autoridad y en el poder de Dios que estaría con ellos en la guerra. Por eso Moisés está diciendo: yo estaré en la cumbre del collado. En otras palabras, estaré en aquel lugar alto, en la parte de arriba, y tendré la vara de Dios en mi mano como un símbolo de autoridad y de poder, de que Dios nos dará la victoria en esta guerra. Mira conmigo Éxodo capítulo 17, versículo 9, en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17, versículo 9, dice estas palabras: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Escucha esto, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos a esta guerra en contra de nuestros enemigos. Satanás y sus demonios, ellos no están contentos de que tú y yo seamos hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ellos no están contentos de que tú y yo sigamos y sirvamos a Dios, y lucharán por robarnos la salvación.
se valdrán de enfermedades, se valdrán de situaciones difíciles, problemas financieros, problemas matrimoniales, familiares, de injusticias, amén, que otras personas nos hagan, se valdrán de otras personas, de cosas, incluso usarán nuestro propio pensamiento, hermanos, para hablarnos e inducirnos a renunciar a Dios y a las cosas de Dios, pero todo es con un plan, para que volvamos a sus garras y poder llevarnos al infierno. Por eso la palabra de Dios nos da este glorioso consejo en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, si lo lees conmigo. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice estas palabras, la palabra del Señor. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. El comentarista Mateo Henry dice de esta escritura estas palabras: debemos ser diligentes en el uso de todos los medios que conducen a nuestra salvación, perseverando en ella hasta el final. En palabras prácticas, nos está hablando de levantarnos, mis queridos hermanos, a luchar por nuestra salvación, de defender nuestra salvación y cuidarla. En otras palabras, de permanecer salvos a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos por cualquier ataque del infierno. Necesitamos mantenernos salvos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Acabo de hablar con una persona que está siendo atacada, amén, por Satanás y el infierno mismo, y estaba hablando con esta persona y animando a esta persona a creer y a confiar en que Dios le va a sacar de esa situación. Amén. Estoy hablando con esta persona y le estoy diciendo: lo que el diablo quiere es que usted renuncie al camino de Dios. Amén. Que usted renuncie a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el diablo le diga: vente conmigo, yo te voy a cuidar mejor que Dios, yo voy a hacer cosas mejores contigo que Dios. Pero todo es una mentira. Amén. Una enfermedad doble, dos enfermedades en esta persona. Y cuando yo le dije estas palabras, me confesó inmediatamente y me dijo: eso es lo que estaba pensando hace un momento antes de que usted me llamara. Eso es lo que estaba meditando en mi mente, diciendo: bueno, a ver, si ya estoy con Dios y me está yendo mal, mejor me voy al mundo. Amén. Y cuando me dijo eso, entonces yo le dije: entonces tómelo como que Dios le está hablando en este momento y le está animando a cuidar su salvación. ¿Cuántos están aquí? Y escucha, hermanos, esto es más que lo físico. ¿Cuántos están aquí? Es mucho más que lo mortal y la mortalidad en esta tierra. Nuestra salvación es eterna, al igual como lo es la perdición para los que mueran si no están salvos. Por eso debemos cuidar nuestra salvación, luchar por ella, defenderla, cuidarla y no perderla, hermanos, para que de esa manera seamos libres del destino de todos aquellos que mueren no estando salvos, el destino final de la condenación eterna. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Apocalipsis 20:15 dice de esta manera la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 14, versículo 11, mira lo que nos dice aquí. Apocalipsis 14, 11, dice estas palabras: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por eso es tan importante levantarnos y luchar y hacerlo con nuestras propias fuerzas, no, sino hacerlo
con las fuerzas y el poder y la autoridad de Dios, y hacerlo no con nuestras armas carnales, sino con las armas que Dios nos da como cristianos. ¿Cuántos están aquí? Mira 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, en la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice estas palabras, la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira conmigo Efesios, capítulo 6, versículos 12 al 18, por favor. Efesios, capítulo 6, versículos 12 al 18, dice estas palabras, la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esto es lo que está haciendo Moisés en nuestro texto, hermanos. El enemigo se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Moisés, el pastor de nuestra historia, se levanta y dice a Josué que el enemigo se ha levantado en contra de ellos, pero no le dijo: Josué, ni modo, desanímate. No le dijo eso. ¿Cuántos están aquí? No le dijo: Josué, ni modo, ponte a llorar, llénate de depresión. Mucho menos le dice: entrégate en manos del enemigo para que te maten. Trayéndolo a nuestro tiempo sería: entrega tu salvación al enemigo, piérdela, renuncia a ella. No le está diciendo eso. ¿Cuántos están aquí? Sino que le dice: pelea, lucha en contra del enemigo. Yo estaré en la parte alta y la vara de Dios estará en mi mano. ¿Y sabes qué significa esto, hermanos? Que Moisés le está diciendo: no te rindas. ¿Cuántos están aquí? Dios tiene cosas buenas para ti. Hay una tierra prometida esperándote. Hay una heredad donde Dios te va a bendecir. Y lo más importante, la vida eterna en el cielo para siempre jamás. Sigue adelante. Lucha por tu salvación. No dejes que nada ni nadie te la robe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se trata solo de lo físico. No se trata solo de lo físico. ¿Cuántos están aquí? No se trata de lo que podemos palpar, lo que podemos tomar y palpar con nuestras manos, lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales. Amén. No se trata, hermanos, solo de esto. Al morir no se termina todo, mis queridos hermanos. Hay algo más. Hay una vida eterna después de la muerte. Y tú decides dónde pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Dios quiere que vayas al cielo, pero hay personas que dicen: es mi vida y yo voy a vivirla como yo quiero, y si me muero de esta manera, ¿a ti qué? Hay personas que dicen esto. Escucha, ¿a mí qué? Pero ¿qué tal a ti? ¿Dónde pasarás la eternidad? Porque no todo acaba en la muerte terrenal. Hay algo más. ¿Cuántos están aquí? Lucas capítulo 16, versículos 19 al 24, dice estas palabras, la palabra del Señor. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 24, dice estas palabras: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga. Mateo capítulo 25, versículo 30 nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 30 dice estas palabras. Mateo 25, 30 dice así: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso a veces que yo veo personas que son rebeldes a la palabra de Dios, que son rebeldes a la voluntad de Dios y que dicen: amén, para darle la torre al pastor. Yo digo: pobrecitos, amén, porque se están dando la torre solos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Por eso cuando veo personas que no se rinden a Dios totalmente y siguen viviendo su vida a su manera, o su cristianismo a su manera, amén, y dicen todavía con orgullo y arrogancia: amén, estoy viendo la cara, ja, 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 ja. Yo digo: pobrecito, pobrecita. ¿Cuántos están aquí? Pobrecita ella, pobrecito él. Porque el único que se está viendo la cara es el mismo. Porque si llega a morir de esa manera, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y va a decir: ¿por qué no escuché al pastor cuando me advirtió? Señor, perdóname, dame otra oportunidad. Pero dice la Biblia que la oportunidad, mientras estamos aquí en esta tierra, cuando morimos, ya no hay oportunidad. Vamos a apagar las luces y ver un pequeño video rápidamente. Iván, ayúdame con ese video, por favor. Cuando una persona muere, todos sus familiares dicen que ella descansó, que se fue al cielo. ¿Pero será esta la realidad? Si la persona mientras estuvo viva mintió, mató, robó, traicionó, engañó, estuvo involucrada en los vicios, en la prostitución, en la hechicería, en la pornografía, tenía odio hacia los demás. Es decir, ella hizo todo lo que desagradaba a Dios. Muchas veces ella recibió una invitación para cambiar sus actitudes y aceptar a Jesús en su vida, pero simplemente menospreció las oportunidades ofrecidas. Ahora, porque ella falleció, ¿ella se fue al cielo? Es decir, todo lo que ella sembró, las mentiras, las traiciones, las personas que ella mató o engañó, ¿todo quedó atrás? ¿Es solo rezar una misa y ya? Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Mateo 5:29. No se equivoque, no piense que usted puede hacer lo que le plazca y después de su muerte ir al cielo. Infelizmente, no es así. Para darnos una idea de lo que es el infierno, el Señor Jesús dijo que es mejor estar cojos y entrar en el cielo que vivir una vida sana y ser lanzados al infierno. Preste mucha atención. Todo lo que usted siembra aquí en la tierra, usted cosechará en la eternidad. Por esto, cuide su salvación. La muerte no es el fin, sino el principio de la eternidad con Dios o con el diablo, en el cielo o en el infierno. Sus obras aquí en la tierra lo dirán. Por eso es tan importante, hermanos, luchar por nuestra salvación y no pedir que nada ni nadie nos la robe. ¿Cuántos están aquí? Porque no se trata solo de lo físico, no se trata solo de lo de aquí. ¿Cuántos están aquí? No se trata solo de lo terrenal, se trata de lo eterno, hermanos. La salvación o la perdición eterna, lo que hagamos con Dios y con su palabra y con nuestra salvación, dependerá de dónde pasaremos la eternidad, si en el cielo o en ese horrible lugar llamado infierno. Que nunca se nos olvide, hermanos, que nunca se nos olvide que hay algo más después de que nos vayamos de este cuerpo. ¿Cuántos están aquí? Porque el día que se nos olvida eso, empezamos a pensar solo las cosas terrenales. Es que no tengo esto, por eso ya no voy a ir a la iglesia. Es que no tengo el otro, por eso ya no voy a servir a Dios. Escucha, que nunca se te olvide que lo principal es la salvación de tu alma. ¿Cuántos están aquí? Amén. Por eso te estoy predicando este mensaje en esta noche, porque el diablo es tan astuto que hace que se nos olvide, amén, que hay algo más después de que nos vayamos de este cuerpo. ¿Cuántos están aquí? Y yo quiero, escucha, cerrar rápidamente hablando acerca de levantar nuestras manos. Éxodo 17, 8 al 13. Vamos a terminar rápidamente. Éxodo 17, del 8 al 13, dice estas palabras. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo, dice Josué, como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón estaban, y Ures subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Otra traducción dice en el último versículo: y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno a una parte y el otro a otra. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Escucha, hermanos, el pueblo de Dios, amén, el enemigo se levantó en contra de ellos. Moisés, el pastor en nuestra historia, le dice a Josué: no te quedes ahí nomás, amén, pelea, lucha. Le dice: yo estaré en la cumbre del collado, en el lugar alto, y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios era un símbolo de la autoridad y del poder de Dios en su mano, hermanos, pero también era la imagen de que luchaban en el nombre de Jehová de los ejércitos, es decir, no con sus propias armas, sino con las armas que Dios les había dado. Y esta es la imagen. Moisés tenía sus manos levantadas con la vara de Dios en sus manos, pero dice la palabra, amén, de Dios, que las manos de Moisés se cansaban. La otra traducción dice que las manos de Moisés estaban pesadas. ¿Por qué? Porque Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Dios. Moisés estaba ayudando al pueblo de Dios a que ganara la batalla contra sus enemigos. ¿Cómo? Intercediendo para que Dios los ayudara. Levantando, amén, la vara de Dios, en otras palabras, proclamando la autoridad y el poder de Dios sobre el pueblo, amén, de Dios.
Éxodo capítulo 17, versículo 11. Última escritura dice estas palabras. Éxodo capítulo 17, versículo 11 dice así. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Escucha esto, hermanos, porque aquí hay sabiduría. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo estaba derrotando a sus enemigos. Mas cuando sus manos se cansaban y las bajaban, el enemigo iba ganando al pueblo de Dios. Podemos ilustrarlo de esta manera. Cuando se levantan las manos y se proclama la autoridad y el poder de Dios con las armas que Dios nos da, hermano, derrotamos al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se bajan las manos por cansancio, por pereza o por cualquier otra cosa, el enemigo nos empieza a ganar la batalla. Y escucha esto, el pastor está con las manos levantadas, amén, todos los días orando por ti en las mañanas. Ayuno por ti, mis queridos hermanos, velo por ti, te predico mensajes, amén, que oro a Dios que toque en tu corazón, te aconsejo, intercedo por ti, para que Dios te ayude a vencer. Levanto la vara de Dios, la palabra en autoridad y en poder, para que tú ganes la batalla, para que tú venzas los ataques del enemigo. Y en nuestra historia, Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, el uno de un lado, el otro del otro, sentado en una piedra, para que estuvieran arriba sus manos y el pueblo ganara la batalla contra sus enemigos. Yo me pregunto muchas veces, ¿dónde están los Aarones de mi generación? ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde están los Hurs, hermanos, amén, de nuestra generación? ¿Cuántos están conmigo? ¿Dónde están, amén, la generación que se unen con su pastor a orar cada mañana? ¿Dónde están, hermanos? Escucha, los Aarones y los Hurs que crecen en la voluntad de Dios y se levantan a ser consejeros en la iglesia, a ayudar a los nuevos conversos. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis Aarones? ¿Y dónde están mis Hurs? ¿Dónde están mis Esteres? ¿Dónde están mis Marías? ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Dónde están, amén, los Aarones y los Hurs que pueden superar problemas y resolverlos con la ayuda de Dios y que son un ejemplo para los nuevos conversos y los cuidan? ¿Dónde están los Aarones y los Hurs que ya no toman leche y que están, amén, escucha, preparados para ser usados por el Señor? Que ya no están en problemas y en problemas y en problemas. Y todavía fueran otros, pero siempre son los mismos. ¿Cuántos están aquí? Pastor, ¿qué le pasa hoy? Amén. ¿Dónde están a las personas que se les puede confiar en ellos? Ministerios más fuertes en la iglesia, que levantan sus manos y toman las armas de Dios y luchan a un lado de su pastor por las almas perdidas, que vienen a los evangelismos, que ganan almas para Cristo, que siempre están invitando personas a la iglesia porque tienen el corazón de Dios y el corazón de su pastor. ¿Dónde están, mis queridos hermanos, los cristianos que dicen nada ni nadie me va a robar la salvación? Yo voy a ser bendición para esta iglesia. Yo voy a ser bendición para este ministerio. Voy a ser bendición para mi pastor. Yo sé que él carga muchas cosas. Le voy a ayudar. ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde están? Me pregunto, Señor, ¿que ya no tienes Aarones y Hures por ahí? Ya no hay ninguna Esther por ahí que sea fiel a la oración. Ya no hay ninguna a María que a veces sea una mujer pura y casta y que se deje usar por ti, Señor, en una obra poderosa y gloriosa. Ya no hay esos hombres y esas mujeres. ¿Dónde están? Te digo una cosa, hermanos. Aquí están. Aquí están. Lo único
que tienen que decidir es ser un Aarón o uno, como en nuestra historia, y decir: yo me voy a unir con el pastor, yo voy a levantar sus manos, no importa que tenga problemas, no importa que cosas no me estén saliendo bien o no estén como yo quisiera. Ahora entiendo que es el cochino diablo que se ha levantado a hacer guerra en mi contra. Me quiere robar el precioso destino y la preciosa salvación, pero no lo va a lograr. Me voy a unir con el pastor. Levantaré sus manos, amén, proclamaré la autoridad y el poder de Dios, y Dios nos dará la victoria. Hermanos, yo me gozo cuando escucho personas que dicen: pastor, yo quiero ser predicador un día. Amén. El otro día me dijo una persona, el día domingo de la noche, me dijo: pastor, yo me miro atrás de este púlpito predicando como usted. Y no quise ser cruel con él, porque dijo el Señor: misericordia quiero. Amén. Pero en mi mente dije: te falta mucho para poder estar aquí atrás de este púlpito. Ni siquiera puedes ser fiel a la iglesia. Amén. Ni siquiera puedes ser un colaborador en la obra de Dios. Dios mío, y quieren predicar atrás de este púlpito. Hermano, este púlpito cuesta sangre. Sangre, sacrificio. Amén. ¿Se siente tenso en esta noche? Amén. Sacrificio. Mi Señor Jesucristo nos dio ejemplo, hermanos. Sacrificio en la cruz. Amén, por todos nosotros. Y nosotros a veces no queremos sacrificio. Todo está bien, pastor, pero el sacrificio, olvídalo. Amén, no. Amén. Necesitamos oradores, intercesores, que vengan y clamen a Dios en este altar en las mañanas. Que se unan con su pastor, hermano. Necesitamos consejeros en la iglesia que tengan la mente de Dios y que no aconsejen cosas que no son de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Necesitamos hombres y mujeres maduros en el Señor, que crezcan en su relación con Dios y en su espiritualidad, y que no estén siempre en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Alguien me dijo una vez: ya madura, ¿no? Ya crece. Que ya supere las cosas por el amor de Dios. Necesitamos personas espirituales que restauren a los más débiles. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? ¿Cuántos aman a Cristo todavía? Parejas que amen a Dios, que amen la voluntad de Dios, que se preocupen por sus hermanos, que se pueda contar con ellos en todo, que tengan el mismo espíritu de su pastor. Necesitamos diezmadores fieles, personas generosas en la obra de Dios, que crean en la bendición de Dios, que crean en el poder de Dios, porque Dios es real, hermanos. No es un cuento, Dios es verdadero. Necesitamos Aarones, Urs, Esteres, Marías, amén, personas, amén, que Dios pueda usar. Y Dios nos está haciendo un llamado, hermanos. El llamado necesita. Por eso te traje a este lugar, no para que seas, amén, una persona más. Te traje para que seas un Aarón y un Ur. Que seas de bendición para la obra de Dios. Dios tiene planes y propósitos con nosotros, hermano. Suelta tu vida a Dios y dile al Señor: Señor, aquí estoy, úsame. No desistiré de tu voluntad. Pelearé y conquistaré y me convertiré en un Aarón, en un Ur. Seré de bendición para esta obra, porque yo sé que tú eres el que me estás llamando. Escucha, hermanos, es tan importante servir a Dios por nuestra salvación, y es tan importante tomar el destino que Dios tiene para nosotros, hermano. Ese destino glorioso que Dios tiene para nosotros, la causa y la razón de nuestro llamado. ¿Sabías que tienes un llamado santo? Dice la Biblia. Un llamado santo viene de parte de Dios. No te lo hizo un hombre, te lo hizo Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y Dios te
trajo a este lugar para usarte y para que tú seas de bendición y para bendecirte. ¿Cuándo lo creen? Den un fuerte aplauso a Cristo.